Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de Caracoles. Es un juego de 2 jugadores de 20 a 45 minutos de duración a partir de los 10 años. Fue diseñado por Sebastián Benítez, con diseño gráfico de Manuel Rubio e ilustraciones de Nino Mancinelli. Vamos a analizar las cajas, los componentes. La caja parece bastante dura. Si no es de madera, pega en el palo. Las losetas creo que son de madera. Vamos a estar haciendo el unboxing ahora mismo. Muy bien, ahí tenemos la caja de Caracoles. Vamos a abrir. Es de madera como pensamos. Acá tenemos el manual. El manual es a color. Bastante simple, bastante compacto. Nos explica ahí cómo armar el tablero con las losetas. Seguimos con la caja. La caja también es de madera. Entiendo que es tipo corte láser, MDF, ese estilo de cosas. De eso sabemos poco. Adentro tenemos las fichitas de baba, los 2 caracoles, el rojo y el azul, y el salmurai. Ahora lo vamos a abrir. Y tenemos todas las losetas con las que vamos a armar el tablero. Las losetas son también de madera. Son bastante gruesas. Me gusta bastante el arte. Unos yin yang. Tienen toda una estética japonesa. Después vamos a estar aprendiendo a jugar el juego y vamos a hacer un video de tutorial. Seguimos viendo las otras losetas. Que realmente me está gustando el arte, aunque no soy fan de la comida japonesa. Me gusta mucho cómo lo han hecho. Puedo escuchar la madera chocar de las losetas. Calculo que el salmurai arranca en esta loseta. Y tenemos las cartas de movimiento. Vamos a tener en la mano cada uno de estas 5 y vamos a ir, entiendo, jugando y descartando cada una de estas. Una vez que agotemos todos los movimientos, termina la ronda, contamos los puntos y se juega, creo que a 3 rondas. Vamos a ver el lado opuesto. Ahí tenemos los caracoles del jugador rojo. Che, me gusta mucho el arte. Y los caracoles del jugador azul. Distintos movimientos. 2, 3, 4, que es más veloz. El 5, claramente cada una tiene algún tipo de poder. Esto parecen cartas de ayuda para el jugador rojo y el jugador azul. Y explica la simbología que hay en el juego, en las cartas y en las losetas. Y lo que hace cada una de las losetas, por lo que entiendo acá. Acá también tenemos stickers que van a ir, entramos más de cerca. Me parece que van a ir, creo que van acá en las babas. Caracol rojo. El azul ahí. El samurai. Y finalmente las babas, que entiendo los stickers irán de este lado de acá. Me gustó mucho, ya la materialidad me compró. Vamos a ver cómo se juega después en otro video. Aprovechen y comenten abajo si ya jugaron al Caracoles. Quizás lo pudieron probar durante el encuentro nacional de juegos de mesa que fue hace poquito. Cuéntenos qué les pareció el juego. Y calculo que en una semana o 2 vamos a estar haciendo el video del tutorial del juego. También aprovechen y se suscriben en el canal, ponen like al video, activan la campana de notificaciones y comparten en sus redes sociales porque eso es súper importante para que el canal siga creciendo. Creo que lo guardamos súper mal. Esto es Caracoles de Sebastián Benítez, editado por Azteca Juegos de Mesa. Vamos a dejar en la descripción las distintas formas de contactarse con Seba y con la gente de Caracoles y Azteca. Por hoy, esto es Caracoles. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.